hoy vamos a seguir hablando, precisamente enlazando lo que hemos visto con el mensaje de Jesús. Jesús sigue en este evangelio que estamos viendo de Mateo, sigue trayendo un mensaje de salvación, de salud física, de amor, y las personas quizás que se sentían más cerca de la religión les costaba trabajo entender. Así que vamos a continuar hoy con el mensaje del Evangelio de Mateo. En el capítulo 12 hemos visto en dos reuniones anteriores, cómo Jesús, cómo en sábado los discípulos de Jesús recolectaban grano porque tenían hambre, y los fariseos les reprochan que en el sábado no se puede trabajar. Posteriormente le siguen hasta una sinagoga donde había un hombre que tenía la mano seca, para pillarlo, y efectivamente Jesús le sana, y siguen reprochándole por qué sigue haciendo esas cosas en sábado. Después hay otro episodio que no vamos a leer porque son distintos episodios. Vamos a ver la reacción y la respuesta de Cristo ante estos episodios. Hoy he titulado el mensaje, lo he titulado "De la abundancia del corazón habla la boca". Y los textos, ahora vamos a ir poniéndolos. Pero primero quiero hacer un breve resumen para los que quizá por primera vez escuchan, sepan y cojamos el hilo. Hay una frase muy dicha, se dice en muchas iglesias evangélicas, que se dice que un texto fuera de contexto es un pretexto, y eso parece que es una frase hecha, pero tiene toda su razón de ser. No se puede leer un trozo de una lectura, sino hay que leer lo que precede y lo que sigue, para saber en qué contexto se está diciendo, si no, no podemos entenderlo. Eso es como en una película, cuando las soluciones te la dan al principio y entras al cine 15 minutos tarde, ya no te vas a enterar. Con el texto bíblico ocurre lo mismo, hay que leerlo completamente, no aislarlo, porque si aisláramos textos bíblicos, la Biblia dice no hay Dios, la Biblia dice que no hay Dios, lo dice. Pero ¿por qué lo sacas de contexto? Eso está creo que en Proverbios, Salmos 14.1, Proverbios 14.1, no recuerdo, donde pone, dice el necio, y abajo pone, no hay Dios. Si yo simplemente saco el texto, no hay Dios, pues podrían decir, oye, la palabra del Señor misma está negando la existencia de Dios. No, eso se llama un texto fuera de contexto. Por eso vamos a contextualizar lo que quiero compartir en esta mañana, y ya está. En el capítulo 12 hemos visto dos enfrentamientos, ya lo he dicho. En primer lugar, los discípulos de Jesús recogían espigas en sábado, y los fariseos les reprochan. El segundo, el de la mano seca, y otro que no vamos a leer porque hay tantos, que es Jesús sana a un endemoniado. No solamente va por la salud física, la psíquica, la mental y la espiritual, la integridad del ser humano. Y en este caso, a un endemoniado ciego y mudo. No quiero decir que no exista la enfermedad de la ceguera, hay enfermedades, la enfermedad de la sordera, el del habla, el ser mudo, pero en este caso concreto era alguien que estaba atado por el enemigo y por ese motivo no podía hablar ni podía ver. Por eso cuando Jesús le desata, pudo volver a ver y volver a escuchar. Vamos a leer primeramente en Mateo 12 los versículos 24 al 26 para contextualizar y saber dónde estamos. Lo que estamos viendo es que los fariseos, increciendo, como dicen los músicos, la música cuando va de suave a fuerte, va subiendo el odio, poco a poco, el odio de los fariseos hacia Jesús. Primero con una simple burla, después con un reproche, después con un querer buscarle los 5 pies al gato que tiene 4, y después ya palabras de odio, y ahora vamos a ver que le llaman demonio. A Jesús le dicen demonio. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. Era un dios pagano, pero hacía referencia al Satanás, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo lo siguiente. Jesús siempre responde con sabiduría y con honestidad. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? ¿Posible? El mal no puede echar fuera al mal, si ya está el mal. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues va a permanecer su reino? Está haciéndole ver lo ridículo y lo absurdo de sus palabras, porque Satanás no puede hacer lo bueno. Y Jesús dijo, si por alguna cosa mala me acusáis, decídmelo. No encontraron nunca nada malo de qué acusarle.
Y en este caso, al no tener ningún reproche lógico, usan un reproche ya fuera de tono, una locura, verdaderamente. Y el versículo 31 es un texto que eso le cuesta mucho a muchos creyentes interpretar. Bueno, y a todos nos cuesta, y trae mucha confusión. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más, o pero, que es lo mismo, la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cuando yo leí esto por primera vez, digo, o sea que todos los pecados me sobran menos este. Y claro, a veces el desconocimiento, este pueblo perece por falta de conocimiento. Madre mía, la de veces que yo habré insultado al Espíritu Santo. Entonces ya no tengo perdón, porque intentamos interpretar al pie de la letra lo que estamos leyendo. Y siempre que leemos, pues tenemos que ver cuándo, por qué, cómo, si es un mensaje, es un contexto hebreo, y hay que entenderlo, y lo vamos a entender fácilmente. Todo pecado es perdonado menos ese. ¿Qué pasa? ¿Que hay un pecado específico que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo? No, la blasfemia contra el Espíritu Santo es que quien convence de pecado, quien convence, la fe viene por el oír. Tú escuchas la palabra y quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Si tú rechazas al único que puede convencerte y no te dejas convencer, no vas a ser convencido, no te vas a arrepentir y te vas a condenar. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazar a aquel que puede convencerte de pecado. Pero ahí se entiende de otra forma. El que dice un insulto o el que peca contra, pecar contra es rechazarle. Y al rechazar al único que te puede convencer, pues jamás te puedes salvar. Por eso es un pecado imperdonable, en el sentido de que no tiene salvación el ser humano que rechaza al único que puede convencerle de que está en pecado y de cuál es su situación. Y esa era la situación de los escribas y los fariseos. Como nunca, como rechazaron al único que podía convencerles de su pecado repugnante de religiosidad, porque entre los pecados que hay en el mundo, claro, esto es una cosa muy personal, el que a mí más me repugna es el de religiosidad. Eso es que es un demonio muy repugnante, es pegajoso, es tremendo, es increíble, porque hablarle a un incrédulo es fácil, porque nunca escucha, pero alguien que siempre escucha el Evangelio y lo sabe de memoria, pero no le ha bajado al corazón y no se ha producido un nuevo nacimiento, ese sí que es difícil de convencer. Ese sí que es difícil de convencer. Más sencillo predicar a una persona que jamás ha escuchado el Evangelio que alguien que lo ha escuchado pero que no ha habido un nuevo nacimiento en su vida. Solamente se ha quedado en la teoría religiosa del contexto, como estos escribas y fariseos. Se conocían la Torá, la Tanaj y todo el Evangelio, se lo sabían de memoria. Pero ¿por qué Jesús le tiene que decir palabras tan bonitas como generación de víboras y sepulcro blanqueado? Anda, si ahora viniera alguien y cogiera un grupo de ancianos y de pastores y dijeran generación de víboras, nos escandalizaríamos, ¿verdad? Pues eso era lo que hacía Jesús en el siglo I. Justo, precisamente, insultaba no a los pedófilos, no a los ladrones, no, a los religiosos de la época. Y esto cuesta mucho trabajo entenderlo en este siglo XXI, pero vamos a centrarnos en el mensaje. El religioso, Jesús decía, ni entráis ni dejáis entrar, porque lógicamente la gente se fía de los líderes religiosos, y un líder religioso puede hacerte bien o puede hacerte muchísimo daño con una doctrina falsa de demonio. Te puede llevar justo al sitio erróneo donde tú quisieras ir, precisamente por eso. Ya hemos entendido lo de la blasfemia y ahora lo vamos a ver. Y Jesús no tiene más remedio, y ahora vamos a poner los versículos que hoy realmente tocan, que son los versículos del 34 al 37 del versículo del capítulo 12, perdón. Jesús responde a todo esto. Le han dicho que tiene demonios, él le dice, os va a ser perdonado todo pecado, pero la blasfemia, el rechazo hacia el poder del Espíritu de Dios, eso es imposible. Vamos, no hay quien nos salve con esa actitud. No porque Él no quiera salvarlo. Es como si yo te ofrezco comida y tú no te la comes, te mueres que te matas yo, no que tú que te has negado a comerla. Por eso Jesús no es el culpable. Uy, qué malo es Dios, qué malévolo. Condena a la gente, la lleva al infierno. No, hay un plato, no lo comes, pues te mueres tú solo por inanición, por falta de alimento. Es de lógica. Nos gusta mucho culpar a todos los seres humanos, precisamente por eso, para exculparnos nosotros de nuestra responsabilidad. Es como muchos hermanos, incluso muchos jóvenes donde siempre le están echando las culpas a Satanás de todo, ¿verdad? Es que Satanás me atenta, hermanico. Es que el enemigo es más malo. Digo, chiquillo, que la Biblia dice que somos tentados de nuestras propias concupiscencias. Deja al enemigo en su sitio, porque está el mundo, está el demonio y está la carne.
El mundo tiene luces. El mundo son esas luces, ¿verdad? Las fiestas, las norias que giran, ese es el mundo que nos atrae y acudimos como moscas a la luz. Está la carne, que son los apetitos que le gusta a esta piel, el buen comer, el buen dormir, el sexo, esos son los pecados de la carne. Satanás hasta ahora no tiene nada que ver. Y después está Satanás, el enemigo, pero en su justo lugar. Pero hay personas que creen que los enemigos del hombre son del demonio, el demonio, el demonio. Y ven demonios por todos sitios, De ahí que hacemos un listado y le echamos la culpa. Es una forma de disculparnos echándole siempre la culpa a otro. Lógicamente, yo, no, es que resulta, no, te equivocas. Es que a mí me dijo, pues yo entendí que no. Las justificaciones del ser humano para no reconocer que realmente pues somos pecadores delante del Señor. Jesús le dice los siguientes piropos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, el título de hoy. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El ser humano funciona de la siguiente manera: pensamiento, emoción y hablar. Me viene un buen pensamiento, toca una parte de emoción y te digo, te amo, pero viene otro pensamiento negativo, toca la emoción de la envidia y te digo, te odio. Así funcionamos los seres humanos. Según el pensamiento que tú estés gestando en tu mente, según la emoción que estés gestionando, es lo que después va a salir por nuestros labios. Porque de la abundancia del corazón, no del músculo, el corazón, es el alma. Y el alma es el lugar donde el ser humano cuece las emociones, la inteligencia y la voluntad. Ese es el alma del ser humano. Por eso cuando el Señor habla del corazón, que lo vamos a leer más adelante, nos referimos a las acciones del ser humano, no que el corazón haga nada. Bien, para comprender estos versículos que acabamos de leer ahora mismo, es importante, como he dicho, no olvidar el contexto, que ya lo hemos dicho, lo acabamos de explicar, el contexto. En un contexto de furia, los fariseos no paran constantemente de acusar a Jesús de todo y ya por fin le dicen, tú no tienes poder, porque acaba de sanar a un mudo y ciego. Echar fuera el demonio. Y el ciego ve y el mismo que era mudo habla. Y en lugar de decir, oh, gloria a Dios, el Mesías ha llegado, tú echas el demonio porque tienes al demonio dentro. Y Jesús dice, ¿qué estáis diciendo? ¿Cómo el demonio va a echar fuera al mismo demonio? Esto es imposible. Por lo tanto, hay dos cosas. Primero, por un lado, debido al odio que se había despertado en los líderes religiosos hacia la persona de Jesús, por un lado, y ante la impotencia de encontrar algo para acusarlo, pues entonces tienen que reaccionar. ¿Tú sabes la impotencia que tiene que ser cuando alguien te está buscando la vuelta? En el argot muy ordinario y vulgar, dice, me estás buscando la vuelta. Me estás buscando el fallo para poder atacarme, me estás buscando mi punto débil. Hay personas que no escuchan. Tú estás hablando y sigue hablando, pero están ya preparadas, con la respuesta preparada. ¡Pah! Y te van disparando. Así eran los fariseos, no escuchaban. Porque pensaban que estaban en la única verdad, mi religión es la verdadera. Y tú eres simplemente un carpintero que vas a venir con el cuento de que eres el Mesías. Pues lo estaba demostrando, sanando enfermos, restaurando vidas, echando fuera demonios. No sé qué otra cosa tenía, volar como Superman. No sé lo que le quedó hacer a Jesús para que los escribas y fariseos, los intérpretes de la ley de las Escrituras, creyeran y se arrodillaran delante de él. Alguno hubo. Nicodemo por lo menos tuvo la decencia de acercarse a Jesús. De noche, porque tenía vergüenza, no sea que le dijeran, oye, ¿es que te vas a cambiar de religión? Él fue de noche, lo dice la Biblia, fue de noche. El religioso fue de noche. Quizá muchos vinimos al Señor de noche. Pero después, nos amaneció el día y dijimos, ya, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y me da igual de día, de tarde, que de noche. Pues como consecuencia de lo que he dicho, del odio y de la impotencia de poder pillarlo, estos hombres no tuvieron más remedio que acudir a una falsa acusación. Una acusación falsa, pero llena de mucho odio y llena de muy mal espíritu, nunca mejor dicho. Diciéndole, tú lo que haces es porque el diablo te ayuda a hacerlo. No tenían por dónde pillarlo y se inventan aquello. Ese poder
En lugar de reconocer, menos mal, estamos toda la vida esperando al Mesías, ha llegado al Mesías, pues vamos a celebrarlo. No. Están esperando al Mesías, llega el Mesías y le dicen encima que están endemoniados. Increíble. ¿Cómo es el corazón? No de ellos, del ser humano en general. Una falsa acusación. ¿Qué provocó esto? Pues que cometieran el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Al rechazar al único que podía convencerles, ellos solos se estaban condenando ante el rechazo de la divinidad de Jesús. Estaban rechazando al mismo Mesías. Y ahora el Señor Jesús nos dice lo importante que es cuidar nuestras palabras, lo que hablamos. Y ahí como seres humanos fallamos todos. Porque aunque fuéramos mudos, con gestos se puede... Mi hija iba a un colegio de integración precisamente para sordos y aprendieron todos el lenguaje de signos, que es muy bonito. Me gusta. Yo escuché una Navidad cantando villancicos a los niños con el lenguaje de sordos y me conmovió. Cuando estaban con el requesón, la manteca y el vino cantando y aplaudiendo así, Dios, qué maravilloso. Aunque un creyente fuera mudo, ¿cómo puede blasfemar contra el Espíritu Santo si no le salen palabras? Con gestos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, en la mayoría, pero de la abundancia del corazón también podrían hablar los gestos. Hay muchos gestos obscenos que en esta mañana no voy a hacer. Un corte de manga, ¿os lo imagináis? Un sacar un dedo, ¿verdad? Hay muchos gestos que también son insultos. Se puede insultar de muchas maneras, lo más normal que es por la boca. Bien, pues por un lado, las palabras que hablamos todos reflejan lo que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones, eso está claro. Lo que decimos por aquí es lo que hay aquí. Si una persona que está... Hay personas, no conocéis a personas monotemáticas, ¿sabes lo que es monotemáticas? Que no tienen otro tema para hablar. Yo a Gonzalo, hombre, no lo voy a comprar, el pobre, le decía, ¿qué monotemático? ¿De qué hablaba Gonzalo siempre? De Israel. Era muy monotemático. Y yo decía, en plan, Gonzalo, eres muy monotemático. Dice, sí, pero por lo menos hablo de cosas buenas, me decía el hermano. Pero bueno, y segundo, de toda palabra dicha por nuestra propia boca, daremos cuenta. O sea, no quiere decir que las palabras se van a quedar en el aire y no van a tener consecuencias, tendrán consecuencias. Tendrán consecuencias porque todo lo que el hombre siembra, después lo tiene que recoger. Por eso el Señor advierte de que tenemos que tener una boca limpia y bendecir a los demás, como hemos visto en el vídeo, en lugar de maldecir, como estaban haciendo los escribas y fariseos. Hemos leído el primer versículo que dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? ¿Cómo podéis vosotros hablar lo bueno si sois malos? Es imposible. De una fuente no puede dar agua dulce y amarga, o la da dulce o la da amarga, pero los dos sabores no. Y vuestra fuente, precisamente, el agua que está dando es un agua amarga, no es un agua dulce. Tenéis un fondo muy malo. Bien, los amonesta por su blasfemia y el Señor le dice que es imposible que alguien malo pueda hacer una obra buena. ¿Por qué? Porque los fariseos decían de Jesús que sus buenas obras eran porque tenía un poder maligno, vamos, como Harry Potter, un poder mágico, era la magia lo que le llevaba a Jesús a convertir agua en vino, andar por encima del mar de Galilea, multiplicar el pan y darle de comer a más de 5.000, echar fuera demonios, sanar a ciegos, sordos, paralíticos, mudos, resucitar muertos. Aquella niña, Talita cumi, niña, levántate. Dio ejemplo de que realmente era alguien excepcional, era el Mesías, esperado por los mismos que le rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos suyos. ¿Quién son sus hijos? Los que le reciben, los que creen en él. Los que no pueden ser hijos, ya lo dijimos en la enseñanza, creo, ayer. Por eso les dice Jesús que lo que deberían de evaluar y juzgar es a un árbol por su fruto. Pone la comparación, dice, si sus frutos son buenos, es que el árbol es bueno, y si su fruto es malo, pues el árbol es malo. Le pone el ejemplo del árbol. Un árbol bien arraigado, bien plantado, con una buena siembra y un buen regao, pues lógicamente el fruto que sale es sabroso, pero un árbol que es malo no puede dar fruto bueno, daría un fruto borde, amargo, agrio, para la boca. Así las buenas obras de Jesús testificaban de que Él era
bueno, bueno. Y no solamente bueno, Él era el Mesías. El Mesías quiere decir el enviado, el ungido. Ungir quiere decir manchar con aceite. Manchado en este sentido quiere decir lleno, empapado del poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, dijo en la sinagoga de Nazaret. Fue en Nazaret donde dijo aquellas palabras Jesús. Ellos conocían muy bien el asunto del Mesías, no lo iban a conocer ellos, pero les importaba más su pompa religiosa que el Mesías. Esto tiene que ser triste, que nos importe más nuestra pompa religiosa, que nos importe más si llevo yo la corbata torcida o derecha, que nos importe más el decorado del mobiliario, que el mismo Jesucristo. Eso clama al cielo. A eso me refiero con religión. A eso me refiero con religión. Eso es pegajoso. No estoy diciendo que el otro sea malo, pero quien se fija más en detalles secundarios, en los posibles fallos y buscando siempre, esto le llamábamos en la iglesia hace mucho tiempo, los hermanos me opongo. Ante cualquier decisión de la iglesia me opongo. ¿Por qué? Yo qué sé, porque me gusta oponerme a todo. Y los fariseos eran de la misma forma. ¿Qué dices H? Me opongo a la HJ. Pues me opongo a la J. ¿Por qué? Porque soy el hermano, me opongo. Y me tengo que oponer a todo. Y esa actitud al Señor no le agrada, porque en realidad no estamos buscando su misericordia. Estamos buscando el fallo de los demás para justificar nuestros propios pecados y nuestros propios errores. Vale, pues en contraste a lo que Jesús hacía, estos hombres perversos, que criticaban, como he dicho, las buenas obras de Jesús, difamándolo, no sabían que las malas obras de ellos lo que reflejaban era, pues eso, que eran una generación de víboras. Y vamos a analizar la frase generación de víboras por si alguna vez no se ha analizado. Porque las palabras estaban llenas de veneno y estaba haciendo una metáfora, una comparación entre el veneno de una serpiente y sus palabras. Está diciendo, vuestras palabras son venenosas, pero no solamente vuestras palabras, sino que sois de una generación. ¿Qué es una generación? Vuestros padres, vuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos son de la misma calaña que vosotros. ¿Por qué? Pues lo hemos leído en la palabra muchísimas veces. Y vamos a leerlo, ahora después. Lo que sí caracteriza a Jesús siempre es su franqueza. Franqueza hacia todo el mundo. Porque Él no buscaba popularidad, no buscaba agradar a nadie o agradar a todos. Eso lo hacemos nosotros. Con tal de que no se vaya, somos capaces de aceptar un mormón, a veces. No. Hay que decir la verdad. Y si molesta, pues se siente mucho, porque es el Espíritu el que convence, no nosotros. No somos nosotros los que convencemos. Lógicamente tenemos que respetar, tenemos que utilizar palabras adecuadas, tenemos que respetar la dignidad de la gente, tenemos que respetar el partido político de la gente, tenemos que respetar la forma de pensar de la gente. Nuestra misión no es entrar en esa polémica, es predicar la verdad del Evangelio, nada más. Pero no podemos disfrazarla para evitar qué. Porque así, por ejemplo, aquí hay alguien que es idólatra y a lo mejor tiene en su casa imágenes y está todos los días orándola, yo tengo que leer Isaías y tengo que decir que eso a Dios no le agrada, pues tendré que leerlo. No sea que se enfade Pepe y ya no venga más. Pero es que el Señor con su palabra nunca va a echar a nadie. Os atraeré con cuerdas de amor, dice la palabra del Señor, a través de su palabra. Y somos nosotros los que queremos adornar el Evangelio. El Evangelio no se puede adornar, el Evangelio está tal cual. Otra cosa es las intenciones del corazón que tenga el que se sube aquí arriba. Si es la de dar caña, entonces eso al Señor no le agrada nunca. Siempre con una actitud de amor. Y con una actitud de amor Jesús predicaba el Evangelio. Y como estamos viendo la reacción, Jesús podría haber dicho, no recojáis espigas. No sea que se molesten los fariseos. ¿Qué va? Al contrario, les dijo un buen piropo, generación de víboras. Pero eso no nos da licencia a nosotros para desde aquí arriba decir a nadie generación de víboras. Ahora lo vamos a explicar más adelante. En esta ocasión, emplea una frase muy fuerte. Yo jamás le diría eso a una persona, creo. O igual si no lo sé, según me pille. Generación de víboras. ¿Por qué? Porque la generación de estos escribas y fariseos, sus papás, sus abuelos y sus bisabuelos, escondían apariencia de piedad y esa piedad era aparente. ¿Sabéis lo que es la apariencia? La piedad aparente es saber utilizar la terminología religiosa pero carente de significado. Cuando alguien te habla del Señor y dice, qué vacío está lo que dice, claro, porque no tiene la carga del Espíritu Santo. Por eso la gente decía, cuando escucharon hablar a Jesús, este no predica como lo escribas y fariseos. ¿Por qué ardía nuestro corazón cuando íbamos camino de Maús? Porque estaba hablando el mismo Jesús.
porque hablaba con poder, con autoridad y con la unción del Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre una predicación sosa y una predicación llena de la unción. No es el grito, no son los ademanes, que el Señor lo haga. Ni siquiera el predicador se puede dar la gloria. Es el Señor quien lo hace, es el Señor. Bien, pues la generación de estos señores, y escuchar, y solamente por defender una falsa religión, pero bueno, ¿qué habían hecho la generación de estas personas? Pues imagínate, habían matado a los profetas, los habían apedreado. Hablaba un profeta y ahí iban los escribas y los fariseos y lo apedreaban. Llegaba otro profeta y lo apedreaban. Por eso el Señor dice generación. Sois una generación de víboras. Por la boca no sale nada bueno. Porque todo por defender vuestra religión. Es decir, yo soy de la religión tal y no me cambio de chaqueta nunca. Y pone su religión por encima de Cristo. Es como aquellos que ponen sus costumbres por encima de la fe cristiana. Hay gente que pone sus costumbres por encima de la fe cristiana. No, nuestras costumbres son estas, pero la fe dice otra cosa completamente distinta. Esto lo he discutido yo mucho en Filadelfia, este tema. Son mis hermanos en la fe, los quiero mucho, pero este tema es el que más se toca. Sé que tenéis costumbres muy arraigadas, el tema de las bodas, el tema de la virginidad, pero el Señor dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora dile a alguien, no sé si aquí no hay ningún hermano de etnia gitana, me da igual, yo les amo, no hay ningún problema. Le haces una pregunta, oye, tú, si te vas a casar con una chica que antes de conocer a Cristo, y después el Señor la ha rescatado, ya perdona sus pecados, no, porque mi costumbre dice que no. Ahí estoy poniendo mi costumbre, gitana, paya o rusa, me da igual, por encima de lo que dice la palabra del Señor. Que las cosas viejas pasaron y todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Ahí es donde radica la religiosidad de esta generación de víboras. Qué triste, amar eso por encima de la verdad. Nunca veremos a Jesús, nunca, jamás, utilizando este tipo de palabras fuertes en contra de sus discípulos. No, Él no la utilizó nunca. Y es que los discípulos no hicieron cosas malas. Pues fíjate, Pedro negó a Jesús en el patio mientras que estaban flagelándolo dentro. Estaba en el patio calentándose con las criadas. Y no solamente le negó 3 veces, sino que a la tercera vez dice que profirió palabrotas. Y Jesús nunca le dijo generación de víboras a Pedro. Nunca le dijo generación de víboras. Ni a ninguno de los discípulos. Y después los 2 hermanos aquellos tan envidiosos que querían un lugar en el cielo con Jesús. No, vamos a hacer una enramada y vamos a quedarnos aquí contigo nunca. Pero a los fariseos, a los representantes de la ley, precisamente sí les insulta. Bien, pero vamos a aprender 2 cosas de esto. Primero, debemos evitar proferir palabras de insulto nunca desde un púlpito, jamás, yo lo he dicho antes, especialmente a los hermanos, ya que esto sería una mala aplicación de este pasaje. Este lugar no es una lanzadera de dardos ni de misiles, al contrario, es una lanzadera de la palabra de Dios. Por eso hay que orar siempre y pedir que el Señor dé sabiduría, porque a veces se puede mezclar su palabra con la opinión personal del mensajero, el mensaje con la opinión personal del mensajero. Y eso a veces trae confusión en la sala, a veces. Por eso tenemos que tener cuidado, simplemente, sea yo, sea cualquiera el que se suba aquí. Esa es la primera lección. Y por otro, si bien es cierto que Jesús fue duro con los fariseos, esto no significa que nosotros vamos a hacer lo mismo con los incrédulos que se oponen al Evangelio a los siglos XV. ¡Arrepentíos! Y arrepentidos, pecadores. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el principio que predomina en la Biblia no es devolver mal por mal, sino devolver bien por mal, con cuerdas de amor. Es como el Señor atrae a los que no son suyos todavía, con cuerdas de amor. Y aún a los que se alejan siempre los atrae con cuerdas de amor. Lo que pasa es que el amor no tiene por qué tener siempre un lenguaje bonito, porque el Padre al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Y la disciplina al presente no es causa de gozo para nadie. A ninguno de los que estamos aquí nos gusta que nos llamen la atención. A mí tampoco. Y el director de un instituto me la ha llamado ya 2 veces. Y no me gusta. Y después cuando estoy así, si es que tiene razón. Es que tiene razón. ¿Sabes lo que pasa? Que como me queda ya poco para jubilarme, pues digo lo que pienso. Y ¿sabes lo que pasa? Como todos los seres humanos jugamos a no decir lo que pensamos para evitar perder amistades, como se te ocurra un día decir lo que piensas, te vas a quedar más solo que la una. Eso que lo sepas. No,
No, pero una cosa es decir la verdad, José Luis, que te he visto tu gesto, y otra cosa es decirlo con intención. Y yo a veces lo digo con intención, y eso al Señor no le agrada. Decir la verdad con amor o decir la verdad sin amor. Ahí está la diferencia. Claro que hay que decir la verdad, pero con amor, con un espíritu de mansedumbre. Con un espíritu de mansedumbre podemos decir, no sé, a un ser querido, oye, mira, hijo, yo te amo, yo te quiero, y porque te quiero, lo digo con todo el amor. No creo que ese sea el lugar más conveniente donde debas de ir, o las amistades más propicias que te van a ir bien, con todo el amor, y lo digo porque te amo. De esa forma creo que el Señor sí puede actuar. El Padre solamente al Hijo que ama es al que puede disciplinar, es lo que dice su palabra. Bien, sigo. Lo cierto y verdad es que debemos siempre estar preparados para proclamar el Evangelio, y para eso debemos pedirle sabiduría a Dios, para hacerlo de manera eficaz sin caer en vanas discusiones. ¿Sabéis lo que son las vanas discusiones? Pues no, la Biblia dice que a Jonás se lo tragó una ballena. ¿De dónde dice eso? Dice que se lo tragó un gran pez. Pues no, pues tú estás equivocado, porque la salvación es... Y entramos en vanas discusiones entre nosotros y perdemos el tiempo, porque nos gusta la guerra dialéctica. Hay gente que le gusta la guerra dialéctica y constantemente. Bueno, pues mira lo que dice la palabra del Señor aquí, en Judas. Tú has leído Judas antes 1, yo voy a leer el versículo 3 y 4. Dice así Judas. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el Señor aquí, que tenemos que denunciar la falsedad, lo que no es verdad, la falsa doctrina, hacer una denuncia amorosa cuesta, ¿verdad? Te denuncio, cariño. Eso, una denuncia amorosa. Pero bueno, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas y pone en solfa y dice, contender, no ser contenciosos, sino luchar por la fe, no contra nadie, sino por la fe. Porque se han colado personas que de la gracia están haciendo un libertinaje. ¿Qué es la gracia? Pues el favor inmerecido del ser humano, que Dios perdona cualquier pecado. Pero la Biblia lo aclara. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la Biblia. Pero perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, como diciendo, si peco Dios me perdona. Pues peco mucho y Dios me perdona mucho. No. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Es la respuesta que da la palabra del Señor. No vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Pues muchos de los que entraron, como el Señor perdona, eso no es malo, eso no es malo. Es el disco, eso no es malo. Y eso fue lo que pasó entre Sodoma y Gomorra, cuando se separó Lot de Abraham. Y uno escogió la montaña, pero el otro escogió la llanura. Hay personas que eligen una vida cristiana de llanura, donde no hay esfuerzo, no hay sacrificio, tranquilidad y buenos alimentos. Eso cuando yo tenga ganas, cuando me apetezca. Y Lot, dice la Biblia, que fue poniendo sus tiendas, fue poniéndolas hasta Sodoma. Y Sodoma era la tierra del pecado, del libertinaje. Esto no pasa nada, y te alejas del Señor 5 centímetros. Esto tampoco, otros 5 centímetros. Y cuando te das cuenta, estamos en Sodoma. Estamos bailando el reggaetón en Sodoma. No estoy diciendo que bailar reggaetón sea malo. Estoy diciendo, nos vamos alejando, porque no hemos escogido el camino correcto. Y el camino de Cristo, dice la Biblia, que a base de muchas, no una, tribulaciones, entraremos en el reino de los cielos. No dice a base de muchas comodidades, de muchos buenos mensajes, entraremos en el reino. No, a base de muchas tribulaciones entraremos, y ese es el camino que no nos gusta, a mí tampoco, pero es el único camino que el Señor ha dejado. Bueno, y Judas tiene que denunciar ese pecado. Hoy no me va a dar tiempo, así que lo dejaré a la mitad del tema y ya a la vuelta lo concluiremos. Por tanto, como Jesús, los cristianos también estamos llamados a contender, no ser contenciosos. Contender quiere decir bregar contra, ardientemente por la fe, y denunciar sin temor a aquellos enemigos que se atrevan a oponerse a la verdad, no a ser contenciosos, como podemos leer en 2 de Timoteo. Mirad cuál tiene que ser el carácter del cristiano y más de la persona que predica el Evangelio.
Segunda de Timoteo, por favor, José, capítulo 2, versículos 24 y 26. A ver dónde podemos dejarlo y ya está. Dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Cómo dice por un lado contender y por otro no ser contencioso? Porque una cosa es que tú luches y otra cosa que tu carácter sea de estar constantemente discutiendo con. Sino amable para con todos. Apto. ¿Sabéis lo que es un apto? Cuando uno se examina en la universidad te dan, no ponen un 5 ni un 6. En la EBAU ponen apto, no apto. Usted tiene la aptitud correcta para entrar o para quedarse fuera de fila. Apto para enseñar. Sufrido, que con mansedumbre, no con soberbia, con mansedumbre, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Quiere decir que a nadie se le puede traer a la fuerza, ni a nadie podemos meter a empujones en el reino de los cielos, sino que con mansedumbre se puede también corregir. Es decir, yo conozco gente, he visto algunos que me quedan muertos, te dicen la verdad con un amor y después de decirte la verdad que duele un montón, te dan 2 besos. Y ve el amor, ¿y esto cómo es? Porque sí, porque la palabra de Dios nos corrige, porque la palabra de Dios nos pone en solfa, lógicamente. Y eso sí que es recibirlo, aunque duela, no importa. A la larga eso hace callo, eso duele y eso te madura y te da un crecimiento. Si no hay dolor, no hay crecimiento y nos podemos quedar estancados conociendo al Señor 50 años y somos los mismos niños de siempre. Me enfado porque no me llama, no han contado conmigo. Anda, pues me han tocado eso, ahora ya no juego contigo. ¿Será posible que después de 50 años en el Señor no estemos enfadando por las mismas tonterías? No han contado conmigo. Fíjate, han tocado y me dieron este puesto y ahora me lo han quitado. Eso se oye en todas las iglesias del planeta Tierra. Eso se llama que todos a veces sacamos el niño que llevamos dentro y en lugar de estar comiendo un buen filete, todavía estamos tomando biberones y estamos tomando potitos bledines. Ya he dicho la marca, ya he hecho propaganda. Y estamos actuando como niños. Y el Señor quiere una madurez. Y vamos a terminar con esta porción. El siguiente, los versículos 34-35. Ya terminaremos en otra ocasión. El Señor deja claro cuál es el origen de todo el problema de estos fariseos y de nosotros cuando no hacemos las cosas bien o cuando hablamos de más. Todo proviene del corazón. Cuando vamos a la raíz del problema es cuando hay solución. Un médico, ¿qué es lo que hace? Hace un diagnóstico. Y hasta que no tiene claro los síntomas y hace el diagnóstico no te puede recetar, porque se puede equivocar. Y de hecho se equivocan, son seres humanos. Y el Señor hace un diagnóstico de la actitud de los fariseos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca cosas malas. Entonces Jesús ha llegado al centro del problema. El problema es vuestro corazón. Y vuelvo a repetir, el corazón es el alma. El alma es la vida. El espíritu es lo que tenemos de Dios. El alma es la vida y el cuerpo es la funda. La funda. Por eso cuando morimos, a las 24 horas nos entierran porque empezamos a oler. Se descompone el cuerpo porque ha salido. No siempre nos enseñaron cuerpo y alma, no, cuerpo, alma y espíritu. Eso, como es el tema 7 del estudio, lo veremos en su momento. Entonces, cuando el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, está diciendo que guardes tus intenciones, guardes lo que estás escuchando, guardes tu boca, guardes tus emociones, porque las emociones son engañosas más que todas las cosas. Dentro de la juventud, con los que trato, hay muchos que se enamoran 3 veces en un mes. Gente que tiene dependencia emocional y funcionan por emociones y están contentos. Hermano, Dios te bendiga. Y él dice, estoy hecho polvo. Oye, yo tuve una conversación con un joven 3 veces en el día y estaba 2 veces bien y una fatal. Fíjate, en un día pudo fluctuar sus emociones de 3 maneras distintas. Bueno, lógicamente están en una fase de madurez. Pero a veces los que nos la damos de maduros también caemos en este error, de no guardar nuestro corazón y estamos siempre con altos y con bajos emocionales. En la Biblia vemos como el corazón es el centro de todas nuestras emociones e intenciones que posteriormente se convierten en acciones o en palabras. La parte almática, como he dicho antes. Y terminamos con este texto, hermano. Proverbios 15, 13, 14. Y aquí lo dejamos hoy. Porque del corazón manan los sentimientos como la alegría, la tristeza, y aún puede impulsar al hombre a adquirir. Y una cosa, hay una falsa doctrina que no quiero hablar de ella, ahora mismo no es el momento, donde dice que Dios lo hace todo, el hombre no hace nada. Sin embargo, aquí está diciendo lo contrario, la voluntad humana existe.
Yo puedo escoger, yo puedo elegir, y la voluntad se encuentra en el alma. La voluntad está en el alma. Vale, el espíritu me convence de pecado, pero el que tiene que escoger o rechazar a Cristo es el ser humano. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que es tu inteligencia, tus emociones y tu voluntad. La voluntad dice sí y la voluntad dice no. La parte más difícil de gestionar de cualquier creyente son las emociones. Las emociones son la parte más difícil. Por eso cuando la palabra viene al ser humano, como esperma viene al óvulo para fecundar y que haya vida, nuevo nacimiento, nos viene por el oído y atraviesa el cuerpo, y cuando llega al alma toca las emociones. Por eso hay muchas personas que escuchando la palabra lloran, o sienten, o se emocionan con una alabanza, porque ya ha llegado la palabra al alma. La inteligencia la dice, qué buena predicación, la he entendido. Eso lo dice tu inteligencia almática. Pero queda una parte que casi nunca se vea, que es la voluntad. Sí, creo. Y entonces ya ese esperma ha atravesado el cuerpo, ha atravesado el alma y entra en el espíritu. Y entonces se produce la fecundación y has nacido de nuevo. ¿Cómo se produce? Ni idea. Es un misterio, el nuevo nacimiento. No podemos decir, tú eres cristiano, tú no eres cristiano. No podemos. El Señor da algunas señales, por su fruto se conoce el árbol. Pero todos pecamos muchas veces, también dice la palabra. Pero el nuevo nacimiento es un misterio. Es cuando la palabra de Dios se oye, cuando la voluntad dice sí y cuando el Espíritu Santo viene a hacer morada en ti y tu vida es regenerada. Vienes a ser una nueva criatura. Pero hay personas, yo durante mucho tiempo, recién conocer el Evangelio, me quedé en la parte almática. Estaba bien cuando me sentía yo bien y estaba mal cuando yo me sentía mal. Hasta que entendí que mi Padre Dios es mi Padre cuando yo me encuentro bien, cuando me encuentro mal y cuando me encuentro peor. Porque a mi padre terrenal, a don Antonio, le habría dado mucha rabia que yo no le hubiera saludado, no le hubiera dado un beso los días en que yo me encontraba mal. Porque a mi padre no le importaban mis emociones, sino que él es mi padre. Y debo de amarlo, me encuentre las emociones arriba o abajo. Y contra eso tenemos que luchar los cristianos. Nos quedamos en las emociones y por eso tenemos tantos altos y bajos. Y ese lenguaje que usamos algunos, pues ahora me he apartado, ahora estoy en el Señor. Y ahora son fluctuaciones emocionales. Y contra eso hay que luchar. Es contra lo que hay que luchar. Contra lo que hay que luchar. Lo vamos a dejar aquí, sé que se ha quedado un poco cojo, no importa. El próximo día sabemos que estamos aquí, en este lugar.